Vamos a hablar, por supuesto, que de las enfermedades que afectan a los animales domésticos. Este video es para estudiantes de medicina veterinaria de la UNEYES. Creo que quinto semestre, no me acuerdo si tercer semestre, pero lo cierto es que vendría siendo más o menos el tercer tema. Los temas son grandes y prácticamente sería como que el cuarto tema. Primero vamos a hablar de generalidades y luego vamos a hablar en otra clase sobre especificidades de cada una de las enfermedades, por lo menos las más comunes. Vamos, en primer lugar, una repasadita rápida de síntesis de proteínas. Tenemos el genoma, tenemos la carga genética, que recuerden que es una secuencia de bases nitrogenadas. Después que hay un estímulo, pues se activa una parte del ADN que llamamos gen y se produce un ARN mensajero. El ARN mensajero llega al ARN ribosomal en los retículos plasmáticos rugosos, pero también en los ribosomas están libres, ¿sí? Depende de qué tipo de proteína vamos a producir. Y se empiezan a llamar al tercer ARN, que es el de transporte, el ARNT, el tercero. Y bueno, se produce una cadena de aminoácidos que va hacia el Golgi, el aparato de Golgi, y después va para exportación. Asumiendo que salió de aquí, estamos. Pero quiero que tengan presente que aquí normalmente, fisiológicamente hablando, existen dos enzimas. Por lo menos existe la ARN polimerasa y la ADN polimerasa. ¿Qué hacen ellas? Bueno, ellas toman la cadena de cada una de las bases nitrogenadas y ponen una opuesta, ¿sí? Así se produce una cadena de ADN opuesta, si se trata de la ADN polimerasa, o si es la ARN polimerasa, ella va al ADN y ella es la que va a producir un ARN mensajero, que es el ARN mensajero que va a salir de aquí. Entonces ya sabemos que aquí hay una proteína que se llama ARN polimerasa y tenemos otra proteína que es la ADN polimerasa. Cada una va a producir o un ADN o un ARN, obvio, porque esto se tiene que multiplicar y para producir un ARN significa que estoy produciendo una proteína, obviamente. Por aquí si hay preguntas, me dicen. Está complejo porque las palabras que estamos usando son como que técnicas, pero bueno, si sabemos los conceptos básicos, que es el ADN, que es el ARN mensajero, que es el ARN ribosomal, que es el ARN, etcétera, etcétera. Sabemos lo que es una proteína, ya eso lo hablamos. Entonces, si hay preguntas me dicen, pero vamos a tratar de avanzar. Si hay preguntas, por supuesto, me la escriben, por favor, o bueno, me dicen que quieren hablar y hablamos. El micrófono de todos debe estar apagado, entonces lo encendemos. El virus, ya lo dijimos, es básicamente un genoma, una carga genética, un ácido nucleico envuelto en una cápsula de proteínas que llaman cápside. No sé por qué no le dicen cápsula, porque la envoltura. Esto es específico de cada virus y esto, así como lo ven, es un virus funcional. Esto infecta la célula, esto produce la enfermedad propiamente dicha, esto produce los signos y síntomas, solamente con estas dos estructuras. Sin embargo, hay algunos que también traen una envoltura. La envoltura es, técnicamente hablando, lípido, fosfolípido. Y ustedes van a conseguir antígenos, que no son otra cosa más que proteínas, igualadas tac, y bueno, no son las mismas, quiero decir, proteínas en el sentido de que es una cadena de aminoácidos, y todos, porque es proteína, necesita de una maquinaria celular para sintetizar las proteínas. Recuerden que la función de las proteínas es síntesis de proteínas, entonces aquí la vamos a utilizar. Vamos a
hablar cada una de ellas. En primer lugar, la envoltura, lo que tenemos que decir es eso. No todos los virus tienen envoltura, muchos sí, y estos proteínas son antígenos. Estas proteínas, si hay envoltura, son las que se van a acercar a la célula. La célula va a decir, mira, aquí hay una proteína que tenemos que fagocitar, y lo fagocitan. En general, eso es lo que ellos quieren. Ellos quieren entrar a una célula blanca. Estos son los que van a interactuar con las inmunoglobulinas. Estos son los que van a ser anulados por las inmunoglobulinas. Estos son los que van a producir el mecanismo de acción del virus, sea cual sea. Aquí. La cápside, bueno, ya dijimos que la cápside es esta envoltura de proteínas, ¿sí? Nosotros colocamos pelotitas aquí, pero son proteínas, no sabemos qué forma va a tener esa proteína. Recuerden que ellas tienen una estructura primaria, básica, secundaria, terciaria. Aquí está la cuaternaria. Ella puede ser icosaédrica, que tiene 20 caras, o puede ser helicoidal. Obviamente, en ambos casos, dentro de esta estructura estaría el genoma, como se ve aquí, y dentro de esta estructura se vería el genoma, que puede ser un ADN o un ARN. El genoma de ADN, obvio, estos son ejemplos, es lo que le decía de la familia. Estos no son virus, estos son familias de virus. Hay muchos virus de la familia Parvoviridae. Un ejemplo es el parvovirus que nosotros conocemos. Y el adenovirus de la adenoviride vendría siendo la hepatitis. Y él puede ser lineal o circular. Aquí estamos englobando todos los ADN que nosotros conocemos, bueno, básicamente conocemos, porque tenemos este normalito y tenemos el circular que lo conseguimos en las bacterias. Las bacterias tienen un ADN circular. Puede ser de 1 o de 2 cadenas. Es normal el ADN de 2 cadenas, no es muy normal que se diga el ADN de una sola cadena. Eso es típico de virus. El ARN, el genoma viral tipo ADN, lo conseguimos en el misavirus y el aftovirus. Esto le importa mucho a la gente del MISAI, del ministerio, porque esto es rabia y el aftovirus vendría siendo aftosa. Obviamente estas características son específicas. Y aquí nace el asunto de que cada una de las proteínas tienen una función específica o solo actúan como antígenos. No tienen una función específica. Bueno, si hablamos de las proteínas normales que producen las células, por supuesto que tienen una función específica, pero en el virus ellas tienen un receptor específico, ¿sí? Ese receptor específico es el que va a accionar la fagocitosis o el bloqueo. Bloqueo, no quiero decir en el sentido de que ya ese receptor no va a funcionar para otra cosa. Es posible que los virus hagan muchas cosas, como por ejemplo, ella necesita ser fagocitada, el virus completo, la carga genética, pero no necesita ser destruido. Entonces esa parte de la destrucción debería ser evitada por proteínas del virus. Hay proteínas que son, bueno, hay una que se llama transversa, ella transforma el ARN en ADN. Eso no lo hace más nadie, solamente un virus hace eso. Todos los animales que nosotros conocemos transforman ADN, lo toman y producen ARN, mensajero. Entonces ellos, algunos específicamente, no sé, lo que hablamos del virus del SIDA, ellos toman su ARN y van a producir ADN. Para hacer eso necesitan una proteína, que es una enzima, y ellos andan con ella. Entonces las proteínas de las superficies y las proteínas del armazón proteico, pues tienen funciones, por supuesto. Aunque
es normal que sea solamente cobertura, protección, ¿sí? Es muy fácil que después que él entró, se separe el genoma, el ADN, de la cápsula de proteína y la cápsula de proteína sea destruida. Puede pasar. Pero sí es posible que cada una de estas cosas tenga una función específica. Lo que digo es que el cuerpo necesita un antígeno y el ADN es muy mal antígeno. La grasa es muy mal antígeno. Entonces, bueno, antígeno, proteína, proteínas virales. Ok, de nuevo tenemos, si el virus es de tipo ARN, puede ser lineal o circular. Y puede ser de una cadena o de dos cadenas. Aquí es como al revés del otro, porque es normal que haya ARN de una cadena. Es anormal, no es muy común el ARN de dos cadenas. Y finalmente vamos a clasificarlos si son ARN, si son positivos o negativos. Aquí, bueno, les recuerdo que siempre debemos entender el concepto y después metemos el caletre. ARN positivo significa que él va a producir proteína. Él viene ya capacitado para producir proteína, no tiene que hacer ningún otro paso. ¿Qué significa esto? Que ya el yuxu se hizo y ya la célula puede ser confundida. Obviamente, al ser un ARN, ¿para dónde va él? Para los ribosomas. Para los ribosomas y produce sus proteínas. Mientras que los negativos no. Los negativos tienen que ponerse positivo para que haya un ARN viral positivo. ¿Sí? Entonces, tenemos estas dos presentaciones, pero el negativo puede ponerse positivo y el positivo puede ponerse negativo. ¿Cómo? Con una ARN polimerasa. ¿Qué hace la ARN polimerasa? Como lo acabamos de decir, bueno, produce otro ARN. Tengo la cadena aquí de las bases nitrogenadas, aquí que se vea, y voy a producir una segunda cadena con la misma base nitrogenada, pero invertidas, con forma de espejo. Eso es el ARN. Y bueno, paso de aquí para acá y de aquí para acá, según lo que estoy produciendo. El tema es que por aquí el ARN negativo es muy bueno para producir ARN viral. El ARN positivo es muy bueno para producir proteínas. Y yo necesito las dos cosas para producir virus nuevos. Estos son, bueno, por un lado uno dice, bueno, es complejo para el virus, es una desventaja que tenga esta característica, pero por otro lado no, el condenado virus es versátil. El virus puede hacerse pasar por esto cuando le haga falta o por aquello cuando le haga falta. Otra preguntita por aquí. Las espículas o plepómeros se encuentran en todos los virus. He leído que también son proteínas, pero no sé si son específicas de cada virus. Son específicas, sí. Lo que pasa es que estas no son proteínas propiamente dichas, estos son tipos de proteínas. Y es muy común, pero cada una tiene sus espículas, ¿sí? Cada parte del virus, es que los hay hasta ganchos, hay espinas, hay circulitos, hay aristas, porque él puede tener forma angulosa, etc. No es el único que tiene X cosa, pero X cosa sí debería ser específica de él, ¿sí? Las proteínas son específicas de una cadena, de una secuencia de ADN. Es un código, siempre se exige un código, ¿ya? Lo que te quiero decir es que si, bueno, es más típico de bacterias, ¿no? El asunto de las enzimas, los efectos enzimáticos, pero hay muchos caminos para ir a Roma. Hay muchas moléculas que pueden producir el mismo efecto. Por eso decimos que esto es común, pero sí es específico. O sea, es posible que haya muchos que los tengan, pero cada uno tiene el específico de sí mismo. Creo que respondí la pregunta, si no, bueno, me preguntas otra vez.
Vamos a hacer, no, si no hay preguntas referentes a esta lámina, que está interesante. Estas son generalidades. Generalidades, yo pienso ponerme un poquito más estricto en el siguiente, pero necesito que manejemos esto para lo siguiente, así como necesitamos lo primero para manejar esto. Mira, ya vamos casi 20 minutos. Finalmente tenemos esto. El ARN positivo, como ya dijimos, se pudiera transformar en ARN viral en el núcleo, y allí hace una cadena, el proceso de síntesis de proteína, pero más largo. ¿Por qué? Porque en el otro dijimos, es un ARN viral, se comporta como un ARN mensajero y va para los ribosomas y produce proteínas, ¿sí? En este caso es una cadena más larga. ¿Qué significa esto? Que se transforma en ADN, no funciona como ARN, se transforma en ADN. Y desde el núcleo, él va a producir ARN hijo, y esos hijitos van para los ribosomas, y ellos son los que van a producir. La cadena es más larga. Parece que es una desventaja, pero no, porque aquí hablamos de dos maneras de trabajar. El virus del SIDA puede pasar mucho tiempo en el ciclo lisogénico, formando parte del ADN de la célula. Bueno, en este caso estaríamos hablando de los linfocitos, de las células blancas, del huésped. Nosotros hablamos de la panleucopenia felina, hay más de una enfermedad que produce esto, pero no hay síntomas. Y es posible que pasen años y el virus no se expresa genéticamente. Eso es un ciclo lisogénico. Él está aguantando la posibilidad. En lo que vino bastante nutrición, en lo que vino bastante crecimiento, en lo que se dan las condiciones, él cambia a su ciclo lítico. Y aquí empieza a producir proteína, y aquí empieza a multiplicarse. Esto es bien importante porque esto es la diferencia entre un cuadro clínico agudo y un cuadro clínico crónico. Esto es típico del cuadro crónico, esto es típico del cuadro agudo. Hay enfermedades que se presentan solamente aquí. Hay enfermedades que se presentan de manera clínica o aguda. Si es relativamente común, la mayoría se expresa mayormente agudo. Incluso es una diferenciación que hacemos clínicamente hablando de bacterias y virus. La mayoría de las bacterias funcionan de manera crónica. No siempre, la mayoría. La mayoría de los virus funcionan de manera aguda. Este tema quiero que lo dominen de verdad, es importante. Sabes que cuando les digo que es importante de manera que si hay preguntas las hacen. Bueno, ¿cómo funcionan los locos virus? Ya dijimos que él pasa por la maquinaria celular y produce más virus, produce más proteínas, hace síntesis de proteínas virales. ¿Ya? Aquí tenemos dos ejemplos de virus y puede pasar lo siguiente. Ellos entran en la célula y los virus que van a producir tienen esta característica, ¿ven? No es ni rojo ni verde, es una mezcla de los dos. Y lo más importante es que los antígenos que él expresa son nuevos. Esto ya no es verde, esto es verde y rojo, esto ya no es rojo, es verde y rojo. El ADN es nuevo, ojo con esto. Aquí hay un cambio en el genoma del virus. Si el virus tenía X secuencia, ahora va a tener otra secuencia. El reagrupamiento es un poco diferente porque los ADN no se mezclan. Bueno, es relativamente decir que se mezclan, pero no son ADN nuevos. ¿Ya? Es como que el virus nuevo tuviera los mismos ADN viejos, pero con las características de los dos, ¿sí? Entonces, él por un lado sigue siendo rojo y expresa las proteínas que salieron del rojo, y también sigue siendo verde y al mismo tiempo expresa los verdes, ¿sí? Y eso es lo que uno ve en el fenotipo.
Ojo, fenotipo es la expresión genética, ¿sí? Otra cosa que puede suceder es la complementación. Esto es un poquito más complejo, sí, pero bueno. Primero vino un virus, esto lo explicamos en clase. Y hubo un cambio en el ADN del huésped, en la célula huésped, pero se fue y cuando viene un segundo virus, lo que él produce no es un virus como él, es un virus nuevo. Estos antígenos son diferentes. El loco virus sigue teniendo el mismo ADN, el mismo ARN, lo que sea, pero los antígenos que son los que me van a ayudar, si es posible, no, lo que me van a ayudar, pues son otros. La vacuna ya no va a servir, que es lo que nos interesa. ¿Ya? Finalmente tenemos la mezcla fenotípica. Ah, por cierto, esta complementación, para que lo sepan, es el por qué aparecen las pandemias. Hay un virus que está en todo el mundo. Digamos que no es muy bien adaptado, tiene unos reservorios muy bien adaptados, todo está muy bien para el virus, pero nosotros convivimos con el virus. Nosotros estamos acostumbrados al virus, una gripe, ¿sí? Pero sucede la complementación, sucede el tema este, y ahora el virus que está en todas partes cambió, y recuerden que el fenotipo es lo que me va a producir los síntomas. El fenotipo es lo que me va a decir qué células me va a atacar. El fenotipo es la expresión, y ahora el desgraciado virus, que era una simple gripecita, está matando gente. Así aparecen las pandemias. Así es que de repente hay un montón de animalitos muertos en tal lugar y tú ves que cerraron Europa porque, no sé, de Venezuela están llenos de animales, no sé, X. Ya, luego de que entra la célula y produce nuevos antígenos, no es posible aislar esos nuevos antígenos producidos y crear vacunas para enfermedades actuales sin cura, como la panleucopenia. Sí, sí se puede, el asunto es que, ¿no? Si ya dijimos que la mayoría de los virus funcionan de manera aguda, es complejo salvarle la vida a los animales que están enfermos, en primer lugar. Los que se están enfermando, es difícil salvar la vida. Entonces vamos a hacer una cosa que puede tardar meses, a veces años, y no es curativa, es preventiva. Si hablamos de vacunas, si hablamos de suero hiperinmune, pues tenemos que sacárselo a la gente enferma y eso no se puede hacer, etcétera. Hay cosas que decir ahí, hay cosas en las cuales trabajar, pero es la logística, ¿sí? Porque para matar una enfermedad, así como queremos hacer con las cosas, así como queremos hacer con algunas enfermedades, pues necesitamos vacunar, inmunizar es la palabra, necesitamos inmunizar al 100% de los animales de la población específica. Y fíjate, tenemos como 50 años peleando con la fiebre aftosa. Ya no es una cosa de clínica, es una cosa de situación país. Lo de la mezcla fenotípica creo que ya lo explicamos, ¿no? Sí, mezcla fenotípica. No la hemos explicado. O sí, bueno, no me acuerdo. Escríbame si lo estaba repitiendo, no sé, creo que no le hemos dado. El tema es que, fíjate que de nuevo tenemos dos virus, ellos van a pasar técnicamente hablando simultáneamente o muy al mismo tiempo, y así como se produce uno, se produce otro con el fenotipo del primero, el fenotipo del otro, no el primero ni el segundo, pero él sigue teniendo su ADN. Esto es un disfraz que el virus está haciendo. Aquí de nuevo las vacunas no van a funcionar, él va a sobrevivir y se va a multiplicar, y cuando se multiplica su ADN es el verdecito, no es el rojo, pero nada en contra del verde está funcionando. Él tiene la coraza perfecta, ¿sí? Esto no es que hace que produzcan pandemias y tal, pero dificulta mucho la curación, dificulta mucho los tratamientos, incluso la prevención, que es lo que nosotros hacemos aquí, ¿ya? Bueno, la importancia del control y erradicación de las enfermedades contagiosas de origen viral es
básicamente, si no estamos hablando de enfermedades mortales, no, es el caso de la fiebre aftosa, por ejemplo. Estamos hablando de gastos. El animal se siente mal, el animal le cuesta comer, el animal no está ganando peso. Si usted no está ganando, usted está perdiendo. Entonces, por un lado, y por otro lado, el dinero que yo gasto para posiblemente curar al animal cuesta. El dinero que yo estoy gastando para evitar que el animal se enferme, no esté enfermo, el dinero que estoy gastando en vacunas. ¿Cuánto dinero no han gastado los productores venezolanos en vacunas contra la fiebre aftosa, vacunas contra la rabia, etcétera? Si erradicamos esas enfermedades, oye, es un dinero muy grande que los ganaderos van a dejar de gastar y bueno, se lo invierten a mejoramiento genético, a alimentación, a manejo, lo que sea. Entonces es como eso. Tenemos un montón de malandros en el país y estamos gastando en policías, en seguridad, en vigilancia. Si eliminamos a todos los delincuentes, pues nos ahorramos ese dinero y se los podemos meter a las universidades que nos hacen falta, cosas así, ¿ya? En primer lugar. En segundo lugar está lo que ya he dicho. Obvio, si el virus me produce una patología en X lugar, me va a producir X síntomas y ese síntoma produce un problema. Óyeme, si estamos hablando de nervioso, estamos hablando de convulsiones, estamos hablando de que el animal no camine, estamos hablando de que el animal no está bien. Generalmente el nervioso es una cosa bien grave. Lo mismo pasa con respiratorio, lo mismo pasa con digestivo. Y el otro detalle es la velocidad con la que va a contagiar un animal a otro. Ahí, pues, este es otro tema, la verdad. Pero todo lo que dijimos referente a bacterias aplica aquí, pero aplica multiplicado por 10. Repito, la mayoría de las enfermedades virales son agudas o hiperagudas. Entonces, no es una fiebrecita, es una fiebre de 40. No es que tiene síntomas nerviosos y tal, no. Esta broma es una destrucción del tejido nervioso. Estamos hablando de que en el caso de la rabia, el cerebro se transforma en una esponja. Esto es horrible, esto es muy, muy, muy intenso. Esa es la palabra clave. Porque eso es lo que significa agudo. Eso es lo que significa agudo. ¿Ya? Si tienen preguntas, ya estamos terminando. La repercusión en la salud de los animales y la salud pública, es lo que ya hablamos. Tenemos que saber específicamente con qué estamos tratando y en base a eso es que vamos a trabajar. Entonces, esta repercusión en la salud de los animales y en la salud pública, cuando hablamos de salud pública, señores, estamos hablando de la salud del ser humano. La función principal del veterinario, por cierto, es salud pública. Nosotros nos debemos a los seres humanos, no a los animales, pero trabajamos con animales. Así como el carpintero se debe a la madera, a lo humano y no a la madera, no a los árboles, ¿sí? Trabajamos con animales, pero es todo. No es para los animales que trabajan. Cordero. Ok, entonces aquí sí estamos en la punta de lanza en la prevención de todo lo que son enfermedades zoonóticas, todo lo que se transmite o sea reservorio de animales, todo lo que venga, hablando de alimentos, por cierto, todo lo que venga de animales hacia la humanidad, hacia el humano. Y a veces incluso no es que va algo malo, sino que hay una cosa buena que va de aquí para allá y ya no se está haciendo porque se presentó la enfermedad. Es el caso de la leche, es el caso de la carne, etc. Venezuela tiene un cerco sanitario porque todos los países de América están libres de aftosa y Venezuela no. Hemos hablado bastante de aftosa en lo que queda de semestre. Pero económicamente tenemos un grave problema. Cuando hablamos de salud tenemos unos cuantos problemas y específicamente a los animales tenemos unos problemas que llamamos enfermedad viral. Es muy importante la erradicación o control
Depende del caso, depende del ambiente, depende de cuál es el virus que estamos hablando, erradicación o control. Pregunten, imaginen que están haciendo un examen y no entendieron alguna cosa, y que es en el asunto este que a veces llaman a algunos profesores, venga para acá a preguntarle algo, no va para allá y preguntan, el momento de preguntas es aquí, por cierto. Vamos a hablar de rabia, vamos a hablar de gastosa, vamos a hablar de encefalitis. Bueno, si no hay preguntas, señorito, nos despedimos. A la una. Los virus sí tienen membrana lipofílica, porque algunos son más resistentes que otros a los desinfectantes. Bueno, sí. El asunto de la capa lipofílica es que le permiten permanecer más tiempo fuera de la célula y son ligeramente más resistentes a la desecación. ¿Ya? Cualquier cosa que deshidrate, mancha. Empezamos con el sol, empezamos con el calor, el aire deshidrata, algunos alcoholes deshidratan, etc. Y en el caso de los virus, bueno, no hay una membrana que los proteja y se mueren más rápido que una bacteria. Bueno, no es morir, se destruye más rápido que una bacteria. Y bueno, tenemos el caso este del H1N1, que creo que tenía cápsula. Sin embargo, ¿qué tenía de especial él? Bueno, que yo podía pasar 6 horas en la mesa, venía alguien, tocaba y se tocaba la cara. Ese es el asunto de la cápsula. Le permite pasar un poco más de tiempo. Entonces, ahí hablamos de cuántos nanómetros tienen. Y decían, wow, es un pingue virus, es grandote y tal. Eso viene del estudiar la cápsula en el sentido de tamaño. Y viene de cuáles son los antígenos que tiene. ¿Sí? Entonces, es detalles que están una conclusión, y esa conclusión es importante. Pero si no te fijas en los detalles, pues es como la pareja. La pareja tiene detallitos, y la suma de esos detalles son los que terminan en el divorcio o el matrimonio feliz. No quiero hablar sobre eso. Otra pregunta, ahora sí, ahora que se me está terminando el tiempo, tenemos como 3 minutos. Los virus, si tienen membrana lipofílica, el tamaño tendría que ver con la densidad de rotación. Entonces, o la capacidad del virus de permanecer, sí, creo que ya te respondí la pregunta. Sí, la cápsula le permite permanecer más tiempo. Mientras más grande, la otra característica de la cápsula es que los hace más pesados. Esa es otra cosa que tenía el H1N1, que tenía una cápsula grandota, son virus grandes, pero eran pesados. Entonces decían, no, que permanece 6 horas en el aire. No, permanecía 6 horas en el aire, eso era mentira. Porque la cápsula era muy grande y eso era bueno en el sentido de que duraba más tiempo, pero malo porque caía rápidamente. Esto creo que ya lo respondí. Ahora sí, si no hay más preguntas, hablamos. Creo que puedo pasar esto de una vez para WhatsApp, para YouTube. Entonces, bueno, señores, gracias por la atención. Esto es herramientas para seguir avanzando y hay otra clase que tiene que ver con virus, por cierto.